¿Qué tal? Muy buen día, compañeros y estimado doctor David Palma. Bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es el tema del régimen jurídico municipal, ¿ok? Entonces es bien importante señalar lo siguiente: el marco jurídico, que es el régimen jurídico que rige al municipio, está normado por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello data del año 1917, en donde, bueno, pues el municipio toma relevancia, no digamos, en cuanto a entidad local. Recordemos que hay tres órdenes de gobierno: las entidades municipales, las entidades estatales y obviamente la entidad de tipo federal. Entonces, en ese sentido, el 115 constitucional, pues es un artículo que norma la vida política, económica y social de los municipios. Por ejemplo, es bien importante señalarlo. Vamos, en un análisis exhaustivo del 115 constitucional nos señala lo siguiente: que los estados, digamos, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de forma popular y directa, es decir, habrá elecciones para elegir al presidente municipal, pero el brazo ejecutor del municipio es el ayuntamiento. Entonces, ¿el ayuntamiento por quién está conformado? El ayuntamiento está conformado por un presidente municipal, por síndicos y por regidores. Obviamente el número de regidores estará en función del tamaño de población del municipio. Y el número de síndicos también estará en función del tamaño de la población del propio municipio. Por ejemplo, Tlalnepantla de Vaz me parece que tiene cerca de 18 regidores y 3 síndicos, ¿no? Entonces, en ese sentido está de acuerdo al tamaño, ¿no? Es de acuerdo al tamaño, pero solamente tiene un presidente municipal. Dice que es elegido de manera popular, pues sí, obviamente porque son elecciones cada 3 años, no son trienios. A diferencia de las estatales y federales que duran 6 años, a nivel municipal el encargo del edil, que también es la forma en que se le conoce al presidente municipal, dura solamente 3 años en el cargo. Ok, en ese orden de ideas, digamos, tiene que haber paridad entre las regidoras, ¿no? Regidoras, regidores, con este tema que hay de igualdad de género. Bueno, debe de haber un número igual de regidoras y regidores. Ok, bueno, en el Estado de México, que es un estado con 125 municipios, pues hay gran diversidad de entidades locales, ya sea, por ejemplo, por poderío económico, ya sea el tema de Huixquilucan, está Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Vaz, lo que se le conoce como el Corredor Azul, y municipios de gran relevancia, digamos, en la vida económica y social de nuestra entidad mexiquense, como por ejemplo Toluca, que es la capital, que a lo largo de la capital giran muchos municipios, igual con mucho potencial. Tal es el caso de Metepec, Sinacantepec, Lerma, por ejemplo, entre otros. Pero también hay gran diversidad de municipios, por ejemplo, el municipio de Tonático, que es un municipio muy pequeño, Lubianos, ¿no? Municipios pegados al estado de Guerrero, al estado de Michoacán, que son muy pequeños. Tenemos, por ejemplo, el estado de bueno, es un municipio, es el municipio más poblado de nuestro país. El municipio de Catepec tiene mucho más población que el estado de Colima, tiene mucho más población que el estado de Tlaxcala. Pues en ese sentido, pues la entidad mexiquense es el estado más poblado a nivel nacional, ¿no? Municipios de gran tamaño, como por ejemplo puede ser Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, etcétera. Ok, en ese sentido, eh, me gustaría eh, comentar que la fracción 2 del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dicen que el municipio tienen personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Es decir, si se rigen a través del Plan Nacional de Desarrollo, si se rigen a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se rigen a través de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México. Sin embargo, hay que recordar que una de las facultades que tiene el propio municipio es la libertad de administrar su hacienda pública, es decir, ingresos y egresos municipales. Eso es muy importante señalarlo. Ok, bueno, en otro orden de ideas, eh, digamos, el objeto de la administración de la hacienda pública, pues son las bases generales de la administración pública municipal. Ok, bueno, pasamos a lo siguiente.
La fracción tercera habla de los servicios públicos y esto creo que es la parte central, la parte nodal en un análisis exhaustivo que hicimos respecto al artículo 115 de nuestra Carta Magna, en particular la fracción tercera que es expresa y señala lo siguiente. La fracción A dotará de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Eso es de suma importancia. Hoy en día, por ejemplo, el agua potable. Yo estaba escuchando recién en las noticias que el agua que cae en la Ciudad de México solo dota de 42 horas. Si se pudiera juntar todo el agua que se precipita en la Ciudad de México en todo un año, podría dotar a esta solamente de 42 horas, es decir, solamente de 2 días. Prácticamente la dependencia del agua, en particular de la Ciudad de México, es del sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala, pues viene del Estado de México, ¿no? Entonces, es bien importante el señalar que el agua potable, por ejemplo, la CDMX, pues es una de las 3 ciudades con más estrés hidráulico a nivel mundial. Ok, en otro orden de ideas, bueno, el drenaje, alcantarillado, pavimentación, alumbrado público. Nótese aquí la diferencia, no es lo mismo el suministro hacia domicilios particulares. Eso es Comisión Federal de Electricidad, que es una entidad paraestatal. Sin embargo, el alumbrado público, la lámpara que está en las esquinas, ¿no? Que están en la calle, digamos, quien dota de este servicio son los municipios. Ok, también tenemos limpia recolección, tratamiento y disposición final de residuos, es decir, recolección de basura, la limpia, las calles, en cuanto al barrido de calles, en cuanto a a la recolección de basura, en cuanto a la disposición final, le pertenece a precisamente al el municipio, quien es la entidad que se hace cargo de los residuos, ¿no? De basura. Mercados centrales de abasto. Bueno, los mercados municipales, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos que señalarlo. Es importante que nos señalemos que precisamente los mercados son administrados por los rastros, por ejemplo, también los panteones y las centrales de abasto son entidades reguladas por los ayuntamientos, es decir, por el cabildo, ¿no? De manera particular. Las calles, jardines y su equipamiento también, todas las calles, ¿no? Digamos a nivel quizás secundario, no avenidas principales, pero muchas de ellas, digamos como primarias, secundarias, callejones, andadores, le corresponde, digamos, al municipio dotar de material para la construcción de puentes, por ejemplo, ¿no? De no gran tamaño, pero bueno, que conectan a dos colonias, el alcantarillado, las cunetas, sistemas de drenaje, sistemas eh, de disposición de saneamiento de aguas residuales, por ejemplo, ¿no? En el caso de Naucalpan, bueno, que es un órgano desconcentrado de la administración pública local, pues precisamente lo hace, este reciclado de agua lo hace OAPAS, que es un organismo operativo, ¿no? De distribución de aguas, pero también eh, se dedican al tratamiento de aguas de tipo residual, calles, parques, jardines, su equipamiento, seguridad pública, por ejemplo, con respecto al 21 constitucional, policía preventiva, ¿no? Y de tránsito, es decir, la policía municipal y todos los policías de tránsito pertenecen a la administración pública municipal, que más adelante nos daremos cuenta que lo rige la ley orgánica de la administración pública municipal, en su caso también el bando municipal. Pero bueno, daremos cuenta de las actividades que realiza el municipio de acuerdo al 115 constitucional y lo que las legislaturas determinen, es decir, la legislatura, así como hay una Cámara de Diputados a nivel federal, también hay una Cámara de Diputados a nivel local. Claro, a nivel estatal hay que resaltar que no hay senadores, los senadores solamente son de tipo federal, pero sí hay diputados locales. Entonces, la legislatura actual, digamos, está integrada por diputados de acuerdo a los distritos electorales que hay en el Estado de México. Por lo tanto, digamos, estos diputados tienen la intención también, bueno, también norman y regulan la vida de los municipios, ¿no? En conjunto. Ok, pues, bueno, este es en cuanto en cuanto a
servicios públicos que dota el municipio. Sin embargo, también cabe resaltar que los municipios deben de administrar libremente su hacienda. Eso es muy importante, así como las entidades estatales rigen, perdón, su propia hacienda pública también, así como el gobierno federal, también los municipios tienen su propia entrada de dinero, tienen su propio presupuesto de egresos y también tienen su ley de ingresos, ¿no? Es importante también saber esto, ¿no? Ok, podrán celebrar convenios. Bueno, pues también los ingresos provienen de los impuestos, ¿no? Pero también provienen de las aportaciones y aportaciones y participaciones federales, es decir, del ramo 28 y del ramo 23. Algunos recursos vienen etiquetados y otros no vienen etiquetados. Sin embargo, pues es importante señalarlo porque vamos, hoy en día solamente hay dos municipios a nivel nacional que tienen independencia económica, el caso de eh, Huixquiluca, ¿no? En el Estado de México y en el caso de Nuevo León, ¿no? Es el municipio de Garza García, que en un momento dado tiene el potencial de poder, de poder allegarse, poder mantenerse con recursos propios. Todos los municipios viven de las aportaciones de tipo federal, de las aportaciones locales, de las aportaciones federales, ramo 2873, etcétera, ¿ok? Bueno, y el de la prestación de servicios públicos a su cargo, por ejemplo, el artículo 76 del bando municipal del municipio de Naucalpan nos señala lo siguiente, que del 76 al 79 señala el, y regula, eh, el municipio es quien dota de los permisos. Perdón, es quien otorga los permisos para los negocios, por ejemplo, de bajo impacto, pues no pagan porque es a través del sistema de apertura rápida empresarial. Sin embargo, pues los de alto impacto, pues sí pagan, ¿no? El refrendo, por ejemplo, de su licencia de funcionamiento. Esos recursos públicos, pues entran a la hacienda pública municipal, ¿ok? Entonces, los ayuntamientos propondrán a las legislaturas cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones y mejoras. Eso es bien importante porque eso se establece en el Código Financiero del Estado de México, obviamente previa aprobación de las legislaturas, porque quien hace los cambios al código en comento precisamente son las legislaturas estatales. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las contribuciones son aportaciones de mejoras, aportaciones al Seguro Social, en este caso al ISSSTE o al ISEMIN, trabajadores del Estado de México y municipios. Los derechos, por ejemplo, ¿qué son los derechos? El pago de tenencia, el pago de la verificación, tarjeta de circulación, licencia de conducir. En el caso de otro derecho puede ser el acta de matrimonio, ¿no? El acta de defunción. Bueno, que el acta de defunción pues, es enteramente un derecho de tipo municipal. Y por ejemplo, pues los impuestos, ¿no? Que se llevan a pagar la parte proporcional del alumbrado público, que es un impuesto, ¿no? Un gravamen, ok, entre otros, ok. Bueno, pues también están los permisos por el uso de suelo, permisos de construcción, pues todo eso se paga, todo eso absolutamente son ingresos que entran a las arcas, ¿no? De la hacienda pública municipal. Ok, bueno, los recursos de la hacienda serán ejecutados en forma directa por los ayuntamientos, conforme en términos, ok, para aprobar. Fíjate, hay otro elemento muy importante, los recursos de la hacienda pública serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes de materia movilidad y seguridad vial, participar en la creación y administración de reservas territoriales, participar en los planes de desarrollo regional. Es importante porque el plan de desarrollo municipal que está en vigencia es el 2018-2024, que tiene tres ejes muy importantes: economía, paz social y desarrollo social. En ese sentido, el plan de desarrollo estatal se alinea al plan de desarrollo federal y también el plan de desarrollo municipal se tiene que alinear al estatal y a su vez al federal. Es decir, tienen que ir, digamos, de acuerdo a la ley de planeación a nivel nacional. Existe una ley de planeación a nivel estatal y bueno, todos los municipios o debieran alinearse, empatarse, adherirse, ¿no? Quizás no al 100%, pero sí, digamos, en lo sustancial.
al plan de desarrollo de tipo estatal. Ok, bueno, el plan de desarrollo municipal dura 3 años, mientras que el plan de desarrollo estatal dura 6 años y el plan de desarrollo federal dura 6 años también. Ok, bueno, eh, autorizar y controlar, vigilar usos de suelo, ok, intervenir en las regularizaciones de la tenencia de la tierra, otorgar licencias y permisos de construcción, participar en la creación y administración de programas de transporte público, celebrar convenios para la administración y custodia de las reservas federales. Es decir, el municipio es quien se encarga de resguardar, proteger pues las reservas ecológicas, ¿ok? Eh, bueno, es en parte el 115 constitucional, pero pues es muy importante, yo pienso, que el municipio tenga su hacienda libre, ¿ok? Que se le dote, ¿no?, de esa libertad, municipio libre, ¿ok? Bueno, en otro orden de ideas, el orden jurídico municipal precisamente son las normas que regulan a la administración pública, ¿no?, municipal. Hay un marco normativo regulatorio que, que regulan a la administración pública y obviamente y por ende las políticas públicas municipales, sino también, sin embargo, también el propio municipio produce normas, ¿no? Produce normas, por ejemplo, el bando municipal produce sus propias normas a través del cabildo, digamos, ¿no? Ellos son los productores que norman la vida política y económica y social de las entidades locales. Ok. Bueno, ¿cuáles son los reglamentos? Hay 3 reglamentos básicos en el municipio que tenemos que atender. Primero está el bando municipal, ok, que norma la vida política, económica y social del municipio. Segundo, la ley orgánica de la administración pública es controlar y otorgar facultades. ¿Desde quién? ¿Cuáles son las facultades del presidente municipal? ¿Cuáles son las facultades del síndico? ¿Cuáles son las facultades del regidor? ¿Cuáles son las facultades del secretario del ayuntamiento? ¿Y cuáles son las facultades de las diferentes direcciones, digamos, de la administración pública centralizada? ¿Cuál es la administración pública centralizada? Bueno, son aquellas direcciones, en muchos casos, por ejemplo, en el caso del municipio, en Naucalpan antes eran direcciones, y cuando hubo un cambio de partido político les llamaban secretarías, pero en el fondo, bueno, secretarías o dependencias o direcciones, al final estas son parte de la administración pública centralizada, por ejemplo, desarrollo urbano, desarrollo social, desarrollo económico, fomento económico, Secretaría de Seguridad Pública, vialidad, servicios públicos. Bueno, y también está la otra parte que son los órganos desconcentrados. Por ejemplo, un órgano desconcentrado es OAPAS. Y el reglamento de funcionamiento de Cabildo. En este caso, el Cabildo, pues ellos se encargan de sesionar, ¿ok? El cabildo es el reglamento, esta ley de reglamento de funcionamiento del cabildo, pues tratan los diferentes asuntos. Es un concejal que precisamente tiene la intención y la función de regular y desahogar todos los temas que son muy vigentes a nivel municipal, por ejemplo, no sé, los permisos, por ejemplo, un negocio de alto impacto, problemas de tráfico, suministro de servicios públicos, por ejemplo, el tema del DIF, licencias y permisos de funcionamiento, etcétera. Es la junta, es el concejal, está integrado obviamente por el presidente municipal, está integrado por los regidores, ¿no? Y bueno, quien toma nota del acta de cabildo precisamente es el secretario del ayuntamiento. Ok, bueno, en otro orden de ideas, ok, bueno, en otro orden de ideas, se me pasó a comentar, pero siempre es importante retomarlo, que el artículo 115 constitucional, las siguientes normas se ajustan y se alinean al 115, que es las constituciones locales, ¿ok? Las leyes orgánicas de la administración pública estatal y la ley orgánica de la administración pública municipal, ¿ok? Entonces, todas las constituciones locales deben de alinearse, al menos en lo particular respecto a los municipios,
al 115 constitucional. En el caso de la Ciudad de México, es la constitución política de la ciudad, del Estado de la Ciudad de México. Ok, que este es el Estado número, si no mal recuerdo, es el Estado número 32, mientras que el Estado de México es el Estado número 15. Ok, pasa de ser departamento del Distrito Federal, después fue Distrito Federal y ahora ya no es un Distrito Federal, sino es una entidad de tipo federativa, por lo tanto tiene derechos y obligaciones cuasi como los municipios, los estados, ¿no? Las entidades federativas. Ok, bueno, pasemos a lo siguiente. Eh, el siguiente, vamos a ver de manera general lo referente a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Ok, el Estado de México, con 125 municipios. Bueno, el artículo 11 nos habla de los procesos electorales, por ejemplo, ¿no? Que será el Estado precisamente, pues obviamente aunado al Instituto General, los esfuerzos del Instituto Electoral del Estado de México, quienes coadyuvarán a que haya elecciones pues, limpias y transparentes, ¿no? Artículo 12, procesos electorales respecto a las campañas políticas. Artículo 15, plan de desarrollo municipales. Está contemplado en la Constitución Política del Estado de México. Por lo tanto, pues es obligatorio que presenten su plan nacional, plan de desarrollo municipal. El artículo 16, los derechos humanos, ok, que debe de normar la vida municipal y social de nuestro municipio. El artículo 17, los pueblos indígenas. El artículo 53, los ingresos municipales. El artículo 61, obligación de la legislatura de limitar a los municipios, ok. El 86, seguridad jurídica de los trabajadores del municipio y la estructura municipal. Cabe resaltar que el Estado es la única entidad que puede en un momento dado separar, que puede eh, crear nuevos municipios. ¿Okay? Es el caso durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde estaba Chalco y se dividió en Valle de Chalco Solidaridad y, y Valle de Chalco, ¿no? Por ejemplo, en el Valle de Toluca, pegado al estado de Michoacán, San José del Rincón, con San Felipe del Progreso. Me parece que San Felipe del Progreso es un municipio donde hubo una fractura entre diferentes facciones políticas, entonces se dividió el municipio y ahora es San Felipe del Progreso y San José del Rincón, ¿no? Entonces, bueno, otro municipio que ha sufrido de manera histórica y permanente escisión territorial ha sido el municipio de Cuautitlán, México. Y de ahí salió, por ejemplo, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Coacalco, etcétera, ¿no? Es un municipio. Yo recuerdo que había una frase que decía después de la Ciudad de México todo es Cuautitlán, porque Cuautitlán, México además de ser un municipio, un municipio, sí, una localidad, un municipio virreinal antiquísimo, era un municipio sumamente grande territorialmente. Sin embargo, pues ahora que ya quedó muy pequeño. Está de un municipio muy, muy pequeño. Bueno, entonces, en efecto, la constitución política de la entidad libre y soberana de México regula, ¿no? De manera general a los municipios mexiquenses, ¿ok? La constitución política, en este caso de la Ciudad de México, que es otra entidad que, digamos, no quiero dejar pasar, porque pues, es una localidad que tenemos muy cercana, ¿no? Con 8 millones de habitantes, pues es el corazón económico y financiero de nuestro país. El título número 1 de la Constitución Política de la CDMX es de las normas y garantías de los derechos humanos. El título 2 de los derechos humanos. El título 3 desarrollo sustentable de la ciudad. El título 4 de la ciudadanía y ejercicio democrático. El capítulo 2 de la democracia directa, participativa y representativa. El título 15 el quinto, perdón, distribución del poder, artículo 54. Aquí quiero irme de manera particular a los artículos que considero que son muy importantes. Es el artículo 54 del Cabildo de la Ciudad de México, es decir, cómo estará integrado el Cabildo. Hay que recordar que la alcaldía no es más que un municipio al final del día. ¿Okay? La alcaldía, digamos, lleva este nombre, pero funciona símil a un municipio.
Recordemos que la CDMX tiene 16 municipios, ¿ok? Donde se encuentra el Zócalo capitalino es la delegación Cuauhtémoc, pero sin embargo está Tlalpan, Magdalena Contreras, está la delegación Miguel Hidalgo, la delegación Álvaro Obregón, la delegación Cuauhtémoc, la delegación Magdalena Contreras, la delegación Gustavo Madero, son 16 en total, ¿no? Ok, bueno. Entonces, en otro orden de ideas, el cabildo estará integrado por la persona titular de la jefatura de gobierno, en este caso es Claudia Sheinbaum, quien la presidirá, y las personas titulares de la alcaldía. Ese será el cabildo, ¿no? Entonces son 16 jefes de gobierno, perdón, 16 alcaldes más un jefe de gobierno, en este caso una jefa de gobierno. Y el artículo 55 de la Constitución Política de la CDMX nos señala de los recursos públicos de la alcaldía. Vamos, en cuanto a los recursos públicos, pienso que la Ciudad de México sigue dependiendo no solamente de sus recursos, sino lo mismo que sucede en el Estado de México y a nivel nacional, dependen casi enteramente de los fondos federales. Sobre todo la Ciudad de México, que históricamente, precisamente, que históricamente eh, sus recursos provienen de los fondos federales. Por eso se llamaba Departamento del Distrito Federal, porque en realidad ellos no eran dueños de su hacienda pública. Aunque hoy cada alcaldía ya tiene su propia hacienda pública, pues sigue dependiendo de los ingresos federales, sobre todo en la CDMX donde están concentrados los poderes de la Unión, el Poder Judicial, y sobre todo la parte de la economía. Creo que es importante señalarlo. En la Ciudad de México la, la entidad con más poder a nivel nacional sigue siendo la Ciudad de México. Aunque tiene la mitad de la población que el Estado de México, la verdad es que sigue siendo el referente a nivel nacional en cuanto a economía y es el corazón financiero de nuestro país. ¿Ok? Bueno, por otro lado, en cuanto al capítulo 12, el artículo 12 de las alcaldías tendrán las siguientes competencias dentro de sus respectivas jurisdicciones en las siguientes materias. Es importante señalarlo. 1. Gobierno y régimen interior. 2. Obra pública y desarrollo urbano. 3. Servicios públicos. 4. Movilidad. 5. Vía pública. 6. Espacio público. 7. Seguridad pública. Desarrollo económico. Es el número 8. 9. Educación. Cultura y deporte. 10. Protección al medio ambiente. 11. Asuntos jurídicos. 12. Rendición de cuentas y participación social. Ok, reglamentos circulares y disposiciones administrativas. Alcaldía digital. Yo me atrevo a señalar, estimado profesor, que pues al final del día la alcaldía tiene casi o casi todos las mismas facultades que una entidad de tipo municipal, ¿ok? El artículo 53 de las alcaldías señala lo siguiente: de la integración, organización y facultades de las alcaldías. Uno, las alcaldías son órganos, fíjense, eso sí me voy a tomar el atrevimiento de leerlo como cita textual. Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un consejo electo por votación universal, libre, secreta y directa por un periodo de 3 años. Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la ciudad. Es decir, lo único que no pertenecerá a la alcaldía, digamos que no estará normado por los alcaldes, serán los trabajadores al servicio de la propia alcaldía y de la ciudad. Es decir, ellos pertenecen a la administración pública de la CDMX, ¿ok? Bueno, entonces pasemos ahora, regresando, digamos, nos trasladamos al municipio de Naucalpan. El bando municipal de Naucalpan, es importante señalar que es una orden de interés social y de observancia municipal. ¿Qué viene en el bando municipal de cualquier bando municipal, municipal? Bueno, el nombre, el toponimio y la población, ¿ok? Derechos y obligaciones de los habitantes, pleno ejercicio de niñas y niños, sistema municipal de anticorrupción. Los siguientes artículos me parecen los más importantes. El tercero, objetivos del ayuntamiento y derechos humanos. El 76 y 79, permisos otorgados por parte de Desarrollo Económico. El 115, permisos en vía pública por parte de servicios públicos. Territorio, población y gobierno autónomo. Extensión territorial. El artículo 9. Sin embargo, también es importante señalar que vienen digamos, vienen los artículos que señalan, pues, en cuanto a seguridad pública, panteones, rastro. Es decir, el artículo me imagino que es como una condensación es un traslado del 115, de las facultades del 115 el, eh, a el bando municipal naucalpense. Ok,
Bueno, por otro lado, el reglamento orgánico de Naucalpan señala lo siguiente, es el reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal, ok, que es otro de los reglamentos que se ocupan en el municipio, ok, pues ¿qué reglamenta el reglamento orgánico? ¿Qué norma, perdón, el reglamento orgánico de Naucalpan? El reglamento de cabildo, ¿no? Se divide en 18 apartados. Por ejemplo, bases generales de la administración pública municipal, competencia y estructura. El segundo es competencia y estructura de la presidencia. Tercero, funciones relativas a la secretaría del ayuntamiento. Cuatro, lineamientos de la tesorería. Quinto, base jurídica de las reglamentarias de la Contraloría. Sexto, optimización de la calidad del servicio. Séptimo, equilibrio ecológico. Octavo, digamos, séptimo, planeación urbana y obra pública, décimo, Secretaría de Gobierno, onceavo, desarrollo social, doceavo, Secretaría de las Mujeres Naucalpenses, decimotercero, regulación del desarrollo económico, decimocuarto, vincular a la sociedad con el desarrollo, cultura y deportes, decimocuarto, seguridad ciudadana y transporte municipal, tránsito municipal, decimoquinto, protección civil, decimosexto, órganos desconcentrados, decimoctavo, órganos descentralizados y, pues, por supuesto, la estructura de la administración pública municipal, direcciones generales, subdirecciones y departamentos, es decir, la estructura jerárquica a partir de la administración pública centralizada y descentralizada está en función de la estructura jerárquica, direcciones, después siguen las subdirecciones, después siguen los jefes de departamento, jefes de área, enlaces, etcétera, ¿ok? Hasta los eslabones, pues se puede decir más bajos, ¿ok? Bueno, por ejemplo, me tocó investigar también el bando municipal de Tlalnepantla, pues igual tiene los mismos datos, personal jurídica de patrimonio propio, en el caso de Tlalnepantla, de Vaz, el artículo 6, municipio de Tlalnepantla, 9 delegaciones, tiene 4 delegaciones y 9 sectores, el artículo 10, originarios, vecinos extranjeros, visitantes y transeúntes, ¿no? El artículo 19, pilares y ejes transversales. El artículo 1, ayuntamiento de elección popular y directa. En este caso hay un presidente, 3 síndicos y 16 regidores de acuerdo al tamaño de la población que tiene el municipio de Tlalnepantla de Vaz. Bueno, vámonos a los títulos. Únicamente los diré de manera enunciativa. El título 1, el título 2, perdón, de la Administración Pública Municipal Centralizada, Descentralizada y los fideicomisos. El título 3, Sistema Anticorrupción. El cuarto, Servidores Públicos Municipales. El quinto, Cultura de Paz. Sexto, Participación Ciudadana, diversos sectores de la población. El séptimo, de la Procuraduría Social y Justicia Restaurativa. El octavo, Consejo de la Seguridad Pública. Título 9, Confianza Ciudadana. El 10, Acciones y Infracciones. Bueno, aquí nos contaba usted precisamente, estimado doctor, que bueno, usted en cuanto a justicia restaurativa había hecho una había propuesto las funciones de conciliación y mediación en la oficialidad de partes, ¿ok? En vez de arrestar a las partes, digamos, pues negociaban, ¿ok? Entonces, esto usted lo adicionó al bando municipal de Tlalnepantla, me imagino en la gestión en la que usted estuvo, que fue, bueno, pues estoy confundiendo porque usted fue presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, entonces esto fue en Tlalnepantla, pero bueno, pues al final del día es una gran aportación por parte de usted. Reglamento de sesiones de Cabildo de Naucalpan, por ejemplo, regula a sus miembros, es de observancia para todos sus miembros, cómo se llevan a cabo las sesiones, las que son extraordinarias y de tipo extraordinario, cuando por ejemplo hay un siniestro, etcétera, pues de manera extraordinaria se reúnen, cómo funcionan y cómo se convocan, forma de desahogo de los asuntos, orden de desahogo de los asuntos, cómo se votan de manera general y económica, reglamentos y cargos se votan de manera nominal, vigencia del reglamento, quórum y cómo trabajan a través de las diferentes comisiones. Recordemos que los ayuntamientos, en particular los cabildos, trabajan con diferentes tipos el cabildo, en particular los regidores, pertenecen a diferentes comisiones edilicias. Está desarrollo económico, está seguridad pública, está desarrollo social, está desarrollo urbano, etcétera. Ok, son comisiones edilicias. Ok, y por último la ley de planeación. Bueno, la ley de planeación es bien importante, la COPLADEMUN, ¿no? Alineada a la COPLADEMUN. Ok, equilibrio de los factores de la producción, tierra, trabajo, capital de organización, coordinación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,
El artículo 4, principios de igualdad y no discriminación. Artículo 6, planeación y asignación de recursos. El quinto, proceso de planeación democrática. Precisamente el artículo 25 de nuestra Carta Magna nos señala que el Estado es quien regirá la planeación democrática nacional. Ok, el artículo 9 es planeación democrática. El 8, ejecución de la planeación democrática. El 12, garantizar el desarrollo del Estado y las diferentes regiones de la entidad. El 17, Secretaría de la Contraloría. El 19, elaborar y aprobar, ejecutar programas, empatar obviamente el Plan Nacional de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Municipal debe estar empatado al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Estatal. Bueno, él también establece Coplademun. El Coplademun, digamos, estará integrado por un presidente, un coordinador, entre otros. El 48, dirección del comité. El 50, asamblea general. Y forma en que se debe de aprobar el contenido del plan de desarrollo municipal. Esto es mediante un diagnóstico. Bueno, pues esta es la legislación a grandes rasgos. No alcanza el tiempo, son 25 minutos y la verdad es que ya hasta me pasé un poquito. Pero bueno, la verdad es que es un tema sumamente interesante y con mucho todavía eh, que aprender respecto al marco normativo que regula la vida económica, social y política de los municipios. Muchas gracias.